Hoy vamos a hablar del teclado. Es muy importante conocerlo y usarlo correctamente. Muchas veces utilizamos el teclado sin conocer demasiado acerca de él y esto nos trae algunos problemas en la medida que vamos avanzando en el estudio de diferentes programas, porque cuando hay que utilizar teclas específicas y se desconoce el comportamiento o el nombre, hace que nos encontremos con inconvenientes muy difíciles de resolver. Por eso es muy importante esta clase donde vamos a describir las funciones de las teclas más importantes, cómo se utilizan y cómo en algunos casos se complementan entre sí. Yo tengo entonces acá la foto de un teclado para poder explicarlo bien. Más allá de este teclado básico, estas teclas que vamos a encontrar en cualquier teclado, ustedes pueden encontrar algunas más. Van a ver también que en el teclado hay grupos, diferentes grupos de teclas, distribuidos así con algún criterio. Vamos a empezar por la parte superior. La tecla escape, que es la que se encuentra en un extremo arriba a la izquierda, es una tecla que sirve para salir de ciertos lugares, por ejemplo, y fundamentalmente, de una pantalla completa. Si en algún momento ustedes están situados en una pantalla completa, se van a encontrar con la situación de no ver ningún botón para poder salir, no van a ver la barra de tareas, no van a ver el botón inicio y por lo tanto es conveniente saber que la tecla escape nos saca directamente de una pantalla completa sin que tengamos que ir haciendo clics hasta llegar al final, por ejemplo, de una presentación. Supongamos que estamos en una presentación de PowerPoint, si no sabemos que la tecla escape nos saca de la pantalla completa en cualquier momento, la única solución sería avanzar con clics hasta terminar o por ahí darnos cuenta que con el botón derecho podemos acceder también al final de la presentación. Más allá de que conozcan otros medios o que existan otros medios, la forma más práctica de salir de una pantalla completa es con la tecla escape. Otra situación, por ejemplo, sería salir de un menú. Si ustedes encuentran un menú desplegado, pueden contraerlo haciendo clic en el mismo lugar donde hicieron clic para expanderlo. Por ejemplo, si hacemos un clic en inicio, se va a desplegar el menú inicio y un nuevo clic lo va a contraer. Esto les va a pasar en cualquier lugar, pero es bueno saber que si hacemos un clic en un menú y queremos salir rápidamente, en lugar de volver a hacer un clic, también podemos presionar la tecla escape y hacer que el menú se contraiga sin tener que mover el mouse ni hacer ningún clic, sea el menú que sea en el cual estemos trabajando. También puede servir para salir de un cuadro, por ejemplo, supongamos que yo accedí en un programa al cuadro de guardar como y me arrepentí, tendría que llevar el puntero hasta la palabra cancelar y hacer un clic. Pero si yo presiono la tecla escape podría salir rápidamente de cualquier cuadro de diálogo sin tener que recurrir al mouse. Luego vamos a encontrar desde F1 hasta F12 todas estas teclas que se llaman teclas de función. El nombre se debe a que cada una de ellas cumple una función específica y la finalidad simplemente es ser atajos. Es decir, que cuando yo presiono una de estas teclas voy a tener como resultado una función que podría ser mucho más larga si tengo que seguir el paso a paso y en cambio así accedo directamente. Por ejemplo, la tecla F1 suele permitirnos acceder a la ayuda. La tecla F2, por ejemplo, si estamos seleccionando un archivo o una carpeta, nos permite acceder a la opción cambiar nombre, que de otra forma tendría que hacerse o bien con botón derecho como atajo o bien en la parte superior de la ventana donde encontramos la opción cambiar nombre. Así cada una de ellas tiene diferentes funciones que, si bien tienen la ventaja de ser atajos, la desventaja es que ustedes deben recordar y saber cuál es la función de cada tecla en cada situación. Y otra cosa a tener en cuenta es que muchas veces cada tecla tiene diversas funciones de acuerdo con el programa en el que nos encontremos trabajando. Por lo tanto, deberíamos memorizar estas funciones para que realmente sean teclas prácticas y constituyan un atajo. A continuación encontramos el bloque más grande de teclas, que corresponde al teclado alfanumérico, ¿sí? La parte del teclado donde se encuentran las letras y los números. En la parte superior encontramos los números y algunos signos, luego vienen las letras
y estas teclas que son importantísimas y que vamos a ir viendo cuál es la función de cada una de ellas. Obviamente, letras y números no es difícil encontrar, pero la principal complicación es cuando empezamos a escribir por primera vez, encontrar, por ejemplo, los acentos, ciertos signos, sobre todo cuando los signos en una misma tecla tenemos dos y entonces queremos sacar un signo y me sale otro, las mayúsculas, y por eso son tan importantes estas teclas que encontramos por acá. Vamos a empezar por las principales. Esta tecla es una de las primeras teclas que conocemos porque es la barra espaciadora y es la que nos permite separar una palabra de otra. Esta tecla que está acá también es importantísima porque cuando de texto se trata es la tecla que nos va a permitir cambiar de renglón, es decir, pasar al renglón de abajo. Fuera de lo que es texto, fuera de lo que tiene que ver con situaciones donde estamos escribiendo texto, esta tecla es una tecla que nos permite confirmar. Por ejemplo, cuando cambiamos un nombre de un archivo o de una carpeta, es esta tecla la que va a confirmar ese nombre que acabamos de ingresar. Y otra tecla importantísima es esta que está acá, que se llama retroceso o backspace en el caso de tener el teclado en inglés. De todas maneras, esté en castellano o esté en inglés, nunca van a encontrar el nombre, salvo en teclados muy viejos. Fíjense, yo acá tengo un teclado que está en inglés y podemos ver que la tecla tampoco tiene nombre, pero sí siempre está representada por una flecha que apunta hacia la izquierda. Otra cosa que puede llegar a variar es el largo de la tecla. Fíjense que acá está cortita, tiene el mismo tamaño que el resto de las teclas. Sin embargo, en el teclado que estábamos mirando recién, esta tecla es un poquito más larga. Más allá de el ancho que tenga, siempre se va a encontrar sobre la tecla Enter. Con respecto a Enter, ¿qué les puedo decir? Durante mucho tiempo, los teclados venían solamente en inglés, solamente los encontrábamos en inglés. Entonces nos encontrábamos con situaciones como, por ejemplo, que la ñ no estaba, que los acentos no estaban, y las teclas obviamente estaban con sus nombres en inglés. Por lo tanto, esta tecla siempre se ha conocido como Enter. Sin embargo, a partir del momento en que los teclados empiezan a venir en español, esta tecla se llama Intro. Fíjense, si yo les muestro el otro teclado, acá dice Enter. Más allá de si es el teclado en español o en inglés, esta tecla siempre tiene esta forma, es de gran tamaño y siempre tiene esta flecha de esta forma. Fíjense, en este teclado y en este teclado tiene el mismo dibujito, una forma similar, es una tecla bastante grande, entonces es fácil de reconocer más allá de que tenga o no escrito el nombre. En este caso es Intro pero no lo tiene escrito, y recuerden simplemente la ubicación. Puede ser Enter, puede ser Intro, puede tener solo la flecha o puede tener también el nombre, pero siempre se encuentra pegadita a la tecla retroceso. Esta tecla que está acá, que tiene una flecha para un lado y una flecha para el otro, es la tecla Tab. Si cambiamos de teclado podemos ver que en este caso dice Tab, pero otra vez me encuentro con que puede no tener el nombre, pero siempre va a tener esta flecha hacia un lado y esta flecha hacia el otro. El dibujito siempre es el mismo y la ubicación también. La tecla Tab, que se utiliza para tabular, se encuentra siempre junto al bloqueador de mayúscula que ahora vamos a describir, pero antes quiero aclarar que tabulaciones es algo que se aprende cuando trabajamos con textos, pero también es importante saber que es una tecla que se puede utilizar comúnmente, por ejemplo, para pasar de campo en campo. Supongamos que ustedes están completando un formulario y quieren pasar de un casillero a otro casillero. Para no llevar el puntero y hacer un clic, pueden pasar de uno a otro con la tecla Tab. Van a ir aprendiendo esta tecla, a utilizarla en diferentes contextos, por ejemplo, para cambiar de celda en Excel o en una tabla. Es decir que dependiendo del programa que estén aprendiendo, van a ver qué aplicación le pueden dar.
Lo importante por ahora que estamos hablando del teclado en general es que sepan que es la tecla Tab porque pueden encontrarse que tenga el nombre o no. El bloqueador de mayúscula, que dice Block Mayús o Caps Lock en el caso de ser el teclado en inglés, sirve como su nombre lo indica para bloquear el teclado de manera tal que todo lo que yo escriba sea ingresado en mayúscula. Voy a ingresar a un programa que me permite escribir y voy a dejar que se vea parcialmente la imagen para que podamos seguir describiendo estas teclas. En este momento en mi teclado yo no tengo activo el bloqueador de mayúsculas. Entonces cuando escribo letras, estas letras están en minúscula. Voy a ampliar un poquito para que ustedes puedan verlo bien. Ahora, ¿qué sucede si yo presiono bloqueador de mayúscula? En primer lugar, ustedes van a ver que esta lucecita de acá se va a encender. Esa es la manera de saber si el bloqueador está activo o no. Y en segundo lugar, se van a dar cuenta que está activo porque a partir de este momento todo lo que ingreso va a ser en mayúscula. Esta tecla entonces, este bloqueador de mayúscula, se utiliza cuando yo, por un buen rato, pienso escribir en mayúscula, pienso ingresar este texto en mayúscula. Sin embargo, si se trata de una sola, la tecla correcta sería esta que está acá, que se llama Shift. Voy a borrar y supongamos que quiero escribir una palabra donde la primera letra va a ser mayúscula. Mucha gente bloquea mayúscula, luego pulsa la letra y luego vuelve a desbloquear mayúscula. La forma correcta en realidad es usar la letra que necesito que salga mayúscula junto con esta tecla que dijimos se llama Shift. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner hoy, presiono la tecla Shift junto con la letra H y luego el resto de las teclas solas. Sin embargo, tengan en cuenta que si yo hubiese tenido activa la tecla bloqueador de mayúscula, donde estoy escribiendo mayúscula, va a ser completamente al revés. Es decir, si yo presiono Shift y la letra, esa letra va a salir minúscula y el resto de las letras mayúsculas. Antes de seguir avanzando con esta tecla, voy a minimizar un momento para hacer una aclaración. Esta tecla, esta que está acá debajo de ella y esta que está acá, van a ver que se repiten de ambos lados de este teclado. ¿Ven? Acá está Shift, acá está Control y acá está Alt. Sin embargo, entre este Alt y este Alt vamos a ver una diferencia que después describiremos en detalle. Pero la cuestión es que estas tres teclas por sí solas no tienen ninguna función. Son teclas que se utilizan siempre con otra tecla o con el mouse para complementar la función. Por ejemplo, si yo estoy seleccionando en Windows archivos y carpetas, Shift se utiliza para selecciones consecutivas, ¿sí? Shift se utiliza para selecciones de elementos consecutivos y Control cuando los elementos se encuentran distantes, cuando la selección es salteada. En el caso de estar escribiendo, estas teclas se utilizan combinadas con los números y con las letras. Por ejemplo, Shift es la que se utiliza, como vimos recién, para obtener una mayúscula. Sin embargo, va a servir también para obtener todos los signos que se encuentran en la parte superior de cada tecla. Por ejemplo, si yo presiono el número 1, sale el 1, pero si lo presiono con Shift, sale el signo de admiración. Si presiono el 2, la tecla número 2, sale el 2, pero si lo hago con Shift, salen las comillas. Y ahora miremos estas teclas de acá. Si yo presiono esta tecla, me sale el punto, pero si lo presiono con Shift, salen 2. Si presiono la de al lado, sale la coma, y con Shift sale punto y coma. Así, todas las teclas que tengan dos signos, el de abajo sale solo por tocar la tecla, pero el de arriba solo sale cuando toco Shift. ¿Por qué Shift está de ambos lados? Por una cuestión de comodidad.
Estas teclas, voy a aclarar, funcionan siempre que las mantengamos sostenidas, las tres. Por ejemplo, entonces, si yo quería obtener una A mayúscula, presiono Shift, luego presiono la tecla A, manteniendo el Shift, por supuesto, y una vez que la letra sale mayúscula, primero suelto la letra A y después suelto la tecla Shift. Esto es un movimiento rápido que hacemos y en el mejor de los casos, con los dos dedos de una misma mano. No presionamos Shift con una mano y la A con otra mano. Se utiliza con la misma mano. Este es el motivo por el cual vamos a ver que las teclas están repetidas. Si yo tengo que hacer la A mayúscula, hago Shift, Shift, A. Si tengo que obtener el signo pesos, hago Shift 4. Ahora, si lo que tenía que sacar en mayúscula era la letra P, hago Shift P, pero este Shift, el del lado derecho, con la mano derecha. Si tenía que sacar el signo de interrogación que cierra, entonces presiono este Shift con este signo. Esto no significa que yo no pueda tocar este Shift con la mano izquierda y este signo con la mano derecha, pero ustedes van a ver que en algunos casos también tengo que usar el mouse. Por lo tanto, si uso una mano para una tecla y la otra mano para la otra tecla, no me estaría quedando una mano libre para utilizar el mouse. En la medida que ustedes avancen y vayan usando combinaciones más complejas, van a ver que muchas veces voy a necesitar incluso hasta 3 teclas más el mouse. Esto es importante entonces de saber bien porque cuando ustedes avancen, sobre todo por ejemplo en programas de diseño, donde esto se utiliza muchísimo, puede ser realmente un contratiempo no saber utilizarlas de forma correcta. Y con esto quiero decir no solamente el uso de una misma mano, por ejemplo, para presionarlas, sino también esto de que deben mantenerse pulsadas mientras hacemos clic con el mouse o presionamos el resto de las teclas y deben ser soltadas en último lugar. Sino que también me refiero a los nombres, porque si un profesor me dice presiona la tecla Shift y yo no sé cuál es, voy a atrasarme en la clase. Esto lo aclaro porque, como decía al principio, muchas veces, como es este caso, la palabra Shift no aparece. ¿Qué pasa con respecto a la tecla Control? La tecla Control siempre está ubicada en este extremo y en este, pero suele verse como CTRL. ¿Sí? Van a ver que la mayoría de los teclados dice Control de esta manera, abreviada, y no con la palabra completa como podemos ver en este caso. En conclusión, entonces, no deben olvidarse que estas 3 teclas, como se utilizan combinadas siempre con otra tecla o con otras teclas, o bien con el mouse, están distribuidas de los dos lados, están repetidas de ambos lados por una cuestión de practicidad, ya que lo aconsejable es utilizar una misma mano para combinar Shift o Control o Alt con la tecla que corresponda. Entonces puedo optar por usar la que se encuentra del lado izquierdo o la que está del lado derecho. Luego tenemos estas teclas que tienen el dibujito, el loguito de Windows, que lo que hace simplemente, yo lo voy a hacer en mi teclado, es desplegar el menú inicio. Entonces, si yo quiero desplegar rápidamente inicio, en lugar de haber ido hasta acá abajo, directamente podría haber pulsado en el teclado el simbolito del logo de Windows. Y ahora, para quitar el menú, en lugar de hacer un clic afuera, simplemente voy a tocar la tecla escape. Ahora bien, ¿por qué Alt se repite de ambos lados? Vamos a ver el otro caso. Pero a veces la palabra Alt está acompañada por otra más. Este no es el caso. Acá tenemos Alt de un lado y Alt del otro. Pero en este caso, en este teclado que está en español, tenemos Alt y Alt GR. Alt viene de alternativa y esto significa alternativa gráfica. Nos permite obtener el tercer signo, por ejemplo, el arroba. Si nosotros, voy a borrar esto que tengo acá, presionamos la tecla 2, dijimos que salía el 2. Si la presiono con Shift, dijimos que salían las comillas. Ahora, si no sabemos que con el GR
va a salir el arroba, puede que se me dificulte obtener este signo. Ustedes van a ver que puede variar según el teclado. En algunos teclados lo podemos encontrar junto a la letra Q. Pero más allá del lugar donde encontremos el arroba, tengan en cuenta que si está al costadito es porque no sale con Shift, sino con Alt-GR. No todos los teclados son iguales. Si bien son similares, se pueden encontrar con algunas diferencias. El acento se obtiene tocando la tecla que tiene el acento. Yo acabo de tocarla, pero ustedes van a ver que aún no ha aparecido. Y tocando la letra que queremos acentuar. Es decir, que primero deben localizar en el teclado dónde está, porque a veces está junto a la P y a veces está junto a la ñ. Ustedes lo que van a hacer es localizarlo, y una vez que encontraron en qué tecla se encuentra este signo, este acento, primero presionamos la tecla y luego la vocal que queremos acentuar. Recuerden entonces que no van a ver el acento hasta que no presionen la vocal. Si yo, por ejemplo, quisiera agregar una palabra antes de día, poner buen día, tengan en cuenta que el cursor siempre está al final. Por lo tanto, si yo ahora pongo buen, se va a escribir a continuación. Voy a tocar la tecla retroceso para borrar. Si yo quisiera entonces agregar una palabra acá adelante, con el mouse debería hacer un clic. Y al colocar el cursor al comienzo, ahora yo escribo la palabra buen y presiono barra espaciadora. Supongamos que quiero cerrar esta frase con el signo de admiración, y entonces no podría hacerlo en este momento porque se colocaría antes de la palabra día. Debería volver al final y luego hacer Shift y la tecla que tiene el número 1, que es la que tiene el signo de admiración. Supongamos que yo tengo ahora esta frase y presiono un punto o presiono una coma. Siempre vamos a tener que agregar el espacio. ¿Sí? Siempre después de un signo va el espacio, pero no va espacio antes del signo. Ya sea que se trate de un punto, de una coma, de un punto y coma, estos signos siempre van pegaditos a la última letra y el espacio va después. Con respecto a ubicar el cursor en una determinada posición, yo les decía entonces que donde hago el clic puedo posicionarlo para borrar o para escribir. Lo que quiero que tengan en cuenta es que estas teclas nos permiten desplazar de una forma muy cómoda y muy práctica hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda en la medida que las voy presionando. ¿Sí? Si el desplazamiento es cerca, me conviene usar las teclas que les estoy mostrando. Si es más lejos, de repente me conviene agarrar el mouse y hacer un clic. Si yo, por ejemplo, me tuviera que ir al final de la página, me conviene hacerlo mediante el mouse. Pero para pequeños desplazamientos, esto es sumamente práctico y mejor que el mouse. Antes de seguir, vamos a mostrar algo de lo cual había hablado al comienzo. Es que la tecla retroceso borra hacia la izquierda del cursor. Por ejemplo, si yo ahora toco retroceso, borro el espacio, luego la S, la O, la M y así hasta llegar al comienzo del renglón. Ahora, si toco la tecla suprimir o delete, recuerden que todo depende del idioma en el que tenemos el teclado, comienzo a borrar hacia la derecha del cursor. ¿Sí? Cada vez que toco, borro un carácter. Por lo tanto, si yo quería borrar este renglón, tengo dos maneras. Si el cursor lo tengo acá, directamente presiono suprimir. Pero si yo no sé que con suprimir o delete puedo borrar, tendría que hacer primero un clic y luego borrar con retroceso. Acá inventé un texto algo más largo para que vean que tenemos 3 hojas. Entonces, si por ejemplo yo tengo el cursor ubicado al comienzo y necesito avanzar un poquito hacia la derecha, puedo hacerlo a través de las teclas que mencioné recién. O sea, en este caso estoy avanzando hacia la derecha con esta tecla, o puedo retroceder. Voy a hacer un poquito de zoom para que lo vean mejor.
O sea, me desplazo hacia la izquierda con esta tecla puedo ir hacia abajo y con esta hacia arriba. Ven, acá está el cursor desplazándose hacia arriba, abajo, derecha, izquierda. Ahora bien, si yo necesito, voy a alejarme un poquito para que ustedes lo vean, avanzar hacia el final de la hoja, de repente bajar renglón por renglón puede ser mucho más complicado, o al menos termina en una pérdida de tiempo. Por lo tanto, en ese caso, a mí me conviene desplazarme directamente con el mouse y hacer un clic concretamente donde quiero posicionar el cursor. Ahora, si se trata de desplazarme de hoja en hoja, yo puedo bajar con la ruedita del mouse, puedo hacerlo con la barra de desplazamiento que tienen las ventanas, pero a través de esta tecla puedo avanzar de hoja en hoja. Fíjense cómo voy avanzando mucho más rápido, avanzo y retrocedo, es decir, con esto retrocedo página y con esto avanzo página. Entonces presiono esta tecla y avanzo, o presiono esta tecla y retrocedo. Inicio y fin tienen que ver con inicio y fin del renglón. Fíjense que yo en este momento estoy en el comienzo de la línea y si presiono esta tecla inmediatamente fue al final sin que yo haga un clic. Miren, voy a dejar el puntero ahí y presiono inicio, se fue al principio, fin, se fue al final, inicio y fin cuantas veces quiero, que es más rápido que hacer un clic. Les cuento también una tecla interesante, esta tecla que dice Imp Pant, de imprimir pantalla, Print Screen si el teclado está en inglés. Este imprimir pantalla es similar a algo que ustedes suelen utilizar en el celular y que le decimos capturar pantalla. Si yo presiono esta tecla, lo que hice fue hacer una captura, pero la diferencia con respecto al celular es que acá no se crea esta imagen directamente. Yo tendría que pegarla en algún lugar. Por ejemplo, en Word. Cuando pego, obtengo entonces, voy a cerrar la ayuda que había traído hoy, la imagen de esta captura que yo había hecho previamente con la tecla que les acabo de mencionar. ¿Qué sucede con respecto al teclado numérico? Este teclado numérico se ha ideado porque si ustedes notan esta disposición, es mucho más práctica para el ingreso de números cuando estamos hablando de números en cantidades. Es decir, si yo estoy escribiendo un texto donde de forma aislada aparece uno que otro número, puedo utilizarlo perfectamente desde acá. Ahora, si de repente estoy en una planilla de cálculos y estoy ingresando datos de números constantemente, esta disposición tipo calculadora es muchísimo más práctica que esta que se encuentra a lo largo. Entonces, no solamente vamos a encontrar la repetición de estos números en ambos lados, sino que también podemos observar estos cuatro signos. Por ejemplo, el más está acá, el guioncito se encuentra acá, también vamos a encontrar el asterisco y la barra. Pero básicamente, en este sector, no lo estamos pensando como una barra, como un asterisco, como un guión, sino como dividir, multiplicar, restar, sumar, y el intro que también se repite. Fíjense, en este caso además dice intro. El intro podría servir, por ejemplo, si estoy en una calculadora, yo presiono 4 dividido 2 y el enter sería igual. En el caso de estar ingresando números, por ejemplo, números de artículos, ingreso el número, doy entrada con intro, ingreso otro número, doy entrada con intro. Entonces, estos números así dispuestos son mucho más cómodos, pero además tenemos teclas esenciales que están asociadas con el ingreso números. También encontramos el punto, que se repite acá, y que nos sirve para agregar los decimales a nuestros números. Una cosa muy importante que tenemos que destacar es que este sector del teclado se puede bloquear o desbloquear según esté presionada esta tecla o no. Así como el bloqueador de mayúsculas activaba
esta lucecita que está acá, indicando que toda tecla que yo toque va a ingresarse en mayúscula hasta que desactive, esta tecla que está acá bloquea o desbloquea el teclado numérico. Por lo tanto, para que funcionen debe estar encendida esta luz. En las notebooks van a encontrarse que a veces este sector no está disponible, es decir, muchas notebooks no tienen el teclado numérico y otras sí, pero en el caso de tenerlas redistribuyen la disposición de las teclas. Veamos un ejemplo. En este teclado de notebook podemos observar que se encuentran en la parte superior las teclas de función, que tenemos la tecla escape, tab, el bloqueador de mayúsculas, el shift, el control y el alt, las teclas para desplazarnos por el texto, al principio, al final, arriba y abajo, pero no tenemos el teclado numérico. Fíjense que algunas teclas están readaptadas, por ejemplo, estas teclas que recién mencioné en un teclado de PC de escritorio que es mucho más largo se encuentran al costado, que por ejemplo no encontramos la tecla que le decimos la tecla de borrar, es decir, la tecla retroceso arriba del enter. Tenemos algunas diferencias y por eso es que ustedes tienen que reconocer las teclas, pero no acostumbrarse demasiado a las posiciones porque tienen que estar listos y preparados para que cuando cambien de computadora o de teclado puedan desenvolverse perfectamente. Es más, vean que acá se suma una tecla que no habíamos visto en los teclados anteriores, que eran teclados de PC de escritorio, que es la tecla FN, tecla de función. ¿Y por qué es esto? Noten que acá estas teclas, las teclas de función F1, F2, F3, tienen un dibujito adicional. Vamos a ampliar un poquito para que ustedes lo puedan ver mejor. Entonces observen que esto, que es F1, sirve para anular sonido, que acá podemos también modificar el sonido, disminuir o aumentar, el brillo. Cada una de estas funciones, que incluso, aclaro, varían muchísimo de compu a compu, de notebook en este caso a notebook, y significa que si yo toco F1 sucederá una cosa, pero si yo quiero que suceda algo que tenga que ver con esto, que significa anular el audio, tendría que tocar la tecla, pero con la tecla de función. Veamos ahora la siguiente imagen, que también corresponde a un teclado de notebook, pero en este caso sí tenemos el teclado numérico. Vale aclarar también, voy a hacer un poquito de zoom, vale aclarar que el teclado numérico se puede adicionar, se puede agregar, así como agregamos un mouse a las notebooks, pero que no resulta demasiado práctico y por lo tanto muy poca gente lo hace. Veamos ahora qué sucede con la tecla Alt y esta diferencia entre Alt y Alt-GR. Yo les comentaba anteriormente que si queríamos sacar el signo que se ubica a la derecha de ciertas teclas, debíamos hacerlo con este Alt, que es alternativa gráfica. Sin embargo, este Alt, combinado con ciertos números del teclado numérico, van a dar como resultado una serie de signos que están establecidos a través de un código que se llama código ASCII, que, repito, utiliza el Alt del lado izquierdo y los números del teclado numérico. Es decir, que no sirve ni este Alt ni estos números. Voy a pasar al bloc de notas, que es un procesador de textos muy simple para esta explicación. Si nosotros queremos, por ejemplo, el arroba, uno de los signos más usados en la actualidad y a veces más difíciles de encontrar, tendríamos que presionar Alt GR más la letra Q, o puede ser el número 2. En mi teclado lo tengo en la letra Q. En el ejemplo de teclado que yo les estaba mostrando está en el número 2. Es decir, que ustedes tienen que observar en el teclado en el que se encuentran dónde es que está el arroba y combinarlo con esta tecla Alt-GR. Sin embargo, muchos de ustedes han escuchado o han utilizado para obtener ese mismo arroba Alt-64, Alt-64. Esta es una de las combinaciones más famosas que existen de este código. Solo que no todo el mundo sabe que existe un código que se llama así.
Yo se los voy a mostrar, lo tengo acá en una planilla de Excel. El código ASCII entonces es la combinación del Alt y todas estas combinaciones de números hasta el 254. Fíjense que cada combinación entonces da como resultado un signo diferente. Por ejemplo, si yo hago Alt 13 obtengo una nota musical. Vamos a probarlo acá. Alt 13. Si yo, por ejemplo, quisiera un corazoncito, tendría que buscar el 3, para una carita el 2, para un trébol el 5. Vamos a probarlo. Alt 3, Alt 5, Alt 2. Cada combinación un signo diferente. Ustedes piensen que esta planilla se usa desde hace muchísimo tiempo e incluso era de gran utilidad cuando los teclados no venían en español. Entonces, como no teníamos la ñ, sí o sí teníamos que hacer Alt 164 para la ñ minúscula y 165 para la ñ mayúscula. Los dos puntos no estaban donde en el teclado mostraba los dos puntos, así que era más cómodo hacer Alt 58. Si queríamos un acento dependía de cuál era la vocal. Por ejemplo, si yo hacía Alt 160 obtenía una A acentuada y no tenía que tipear la A aparte, pero si quería hacer una E acentuada era 130 y 161 para la I, y así cada vocal tenía su propia combinación. Por lo tanto, en un momento esta tabla era de gran utilidad, pero con el tiempo ya no fue necesaria. Sin embargo, todavía está vigente. Yo ahora voy a hacer esto mismo, pero a través de Word. Y la versión que yo tengo de Word permite no solamente obtener estos dibujitos, sino que además les pone color. Vamos a hacer ahora un breve repaso para ejemplificar un poquito mejor. Vamos al ejemplo de escape. Yo me encuentro en el bloc de notas. Voy a archivo, guardar como. Me arrepentí, necesitaría cancelar, pero si directamente presiono escape, automáticamente me voy de este cuadro de diálogo. Otro ejemplo, entro al menú archivo o al menú edición. Si quiero salir tendré que volver a hacer un clic en edición o un clic afuera, pero también puedo presionar escape. Veamos este ejemplo entonces. Tenemos algo a pantalla completa y por lo tanto no podemos ver ni la barra de tarea ni el botón inicio. La forma más rápida de salir de acá es presionando entonces la tecla escape. Veamos con respecto a las teclas de funciones. Dijimos que tienen funciones específicas. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera en Word, presiono F1 y accedo a la ayuda. Si me encontrara, por ejemplo, dentro de una carpeta, seleccionando una carpeta determinada, la tecla F2 me ayuda a acceder rápidamente a la opción de cambiar nombre sin tener que haber venido acá arriba o sin tener que haber recurrido al menú contextual. Veamos ahora un ejemplo de tab. Supongamos que vamos a comenzar a ingresar nuestros datos en un formulario determinado, por ejemplo, en este caso de internet, pero podría ser también dentro de una planilla de Excel, de una tabla de Word. Hacemos un clic y comenzamos a escribir. Cuando yo ahora quiero escribir en el siguiente campo, debería hacer un clic en este sector con el mouse. En lugar de eso, presiono la tecla Tab y paso inmediatamente al campo sin abandonar el teclado. Sigo escribiendo, Tab, paso perfectamente de campo en campo en la medida que yo presione la tecla Tab. Por último, con respecto al texto en sí mismo, voy a hacer una última aclaración. Y es que cuando nosotros estamos escribiendo, este texto ya está escrito, yo voy a retomar desde ahí, el cursor siempre está al final y nos va acompañando en lo que vamos escribiendo. Vamos a ingresar algo más de texto. Fíjense que este cursor está viniendo conmigo, continuamente se encuentra al final y a la medida que sigo avanzando ese cursor también sigue avanzando, y si presiono Enter ese cursor baja. Recuerden que cuando uno está escribiendo, la palabra que no entre automáticamente baja sola. Recuerden que el Enter solamente lo vamos a presionar cuando se trate de un punto aparte.
Entonces decíamos que ese cursor siempre viene conmigo y si yo necesito hacer una modificación en un texto anterior, debería hacer un clic y donde hago un clic y posiciono el cursor, ahí es donde voy a ingresar el texto o ahí es donde se va a borrar hacia la izquierda o hacia la derecha, según cuál es la tecla que yo presione. Recuerden, retroceso, borra hacia la izquierda, mientras suprimir, borra hacia la derecha. Si nosotros ubicamos el cursor en un determinado lugar y luego queremos continuar escribiendo, recuerden que necesitamos hacer un clic al final para continuar a partir de ese momento. De lo contrario, si yo me olvidé que el cursor quedó ahí, cuando presione el Enter y crea que voy a escribir a continuación, en realidad voy a bajar el texto porque yo les dije que el Enter baja todo lo que se encuentra a la derecha del cursor. Si ahora sigo presionando Enter, cada vez voy a separar más un párrafo de otro. La solución a este problema es presionar, como habíamos dicho al comienzo, la tecla retroceso porque al borrar los Enter hace que el renglón suba. Pero siempre que se trate desde el comienzo del renglón, porque si yo tuviera el cursor a la mitad, primero borraría el texto y recién ahí, cuando llego al principio, ese texto se iría a la parte superior. Recuerden entonces cada una de las funciones de las teclas que vimos para que puedan utilizar el teclado correctamente y continuar aprendiendo cada programa que presente un nuevo desafío, pero que el teclado no sea un inconveniente.